Emociones extremas, estrés, depresión y ataques de pánico. ¿Cómo afectan estas enfermedades y repercuten en mi sistema cardiovascular? Sístole y diástole modifican sin intención por situaciones o enfermedades emocionales o psiquiátricas. Emociones diversas, fuertes o una tristeza extrema pueden dañar otros órganos fundamentales. Este lunes, en Tardes Compartidas, las emociones extremas y mi sistema cardiovascular. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Nos suceden en la vida y por allí uno está expuesto a muchas emociones. Por allí, como decíamos, no solamente yo recién al inicio del programa hice a las negativas, hice alusión a las negativas, pero también están las positivas y que a veces por ahí hasta nos asustamos. Por ejemplo, hacerle el cumpleaños a una persona mayor, sorpresa. Vos decís, esto puede tenerle consecuencias. Bueno, de todas estas emociones extremas para un lado y para el otro, vamos a charlar con el doctor Ariel Savio, nuestro médico cardiólogo. ¿Cómo le va, Doc? Muy bien, ¿y usted cómo anda? Muy bien. ¿Cómo lo trata este lunes frío? ¿El más frío? Emocionado. ¿Emocionado? Cuando salí para venir para acá Sí. y vi las montañas nevadas, Todo está precioso. una emoción extrema. Precioso, espectacular. Esta mañana hacían, bueno, 4 grados, no sé cuánto bajo cero. Sí, Después sí. empezó a normalizar, pero en distintos lugares, en el sur, en Valdeduco, dice que ha estado Está terrible. muy frío para estar adentro de casa viendo Tardes Compartidas, justamente a esta hora. Bueno, Doc, emociones extremas. Cuando decimos emociones extremas, no solamente hablamos de las negativas, sino también aquellas De positivas las positivas que pueden repercutir de quizás y una también de forma las negativa. extremas y de las fuertes, Sí. emociones fuertes. Como por ejemplo. Serían, por ejemplo, las mismas emociones extremas, pero un escalón menor. Ah, claro. También pueden provocar ciertas enfermedades cardiovasculares o desencadenarlas. Bien. Lo que usted dijo, sorpresa. Un tema, porque uno, por ejemplo, los 80. Cuando Los llegan los 80 de los abuelos. Exacto. Y uno dice, le vamos a hacer tú una fiesta sorpresa. Pero esto realmente es aconsejable, no hay que prepararlos o directamente hay que más o menos decirles que va a haber un festejo, quizás después se ve toda la familia. Pero uno lo suele hacer, pero a veces esto puede ser contraproducente para el corazón, ¿no? Puede ser contraproducente. Lo que sucede es que las personas mayores suelen Sí. tener factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Claro. Recordemos que las emociones, así como el estrés, suelen ser desencadenantes, Sí, sí. no productores directos de enfermedad cardiovascular. Sí. Pero el señor de 80 años seguramente tiene factores de riesgo por la edad, por la hipertensión que Claro. suelen tener y otros factores de riesgo. Entonces, una fiesta sorpresa sin un previo aviso, sin que tenga una idea, el abuelo en este caso, Claro. de que se le va a hacer la fiesta sorpresa, puede provocarle un shock emocional y puede provocarle desde arritmias hasta un infarto. Claro, sobre todo cuando tiene antecedentes. Cuando tiene antecedentes, Ahí, con más razón. Con más razón, directamente. Hay que aclarar que las emociones pueden provocar por sí mismas enfermedades cardiovasculares. Bien. Pero tienen que ser emociones muy extremas y generalmente negativas. Claro, claro, claro. Pero en el caso de las emociones positivas, cuando las personas tienen factores de riesgo, sí las pueden desencadenar. Bien. Y la sorpresa es una de las 6 emociones básicas. Exactamente. Sí, sí, Sorpresa, asco, sí. Tristeza. tristeza, Sí. muy bien. Alegría. Alegría es una. Se me viene miedo intensamente. y la ira. Se me viene la película. Claro. Ahí serían las 6 emociones básicas. Hay muchas más, pero generalmente derivadas de estas 6 emociones básicas que se describieron en algún momento. Hay una que me da como mucha sorpresa, decir que tenga efectos, por ejemplo, negativos para el corazón. El asco. No, el asco es una reacción, porque también hay que definir que las emociones, Sí. de alguna manera, reaccionamos a un estímulo. Claro. Y reaccionamos en forma psicofísica. Y ahí está la definición de emoción. Bien. Porque nunca la emoción es psicológica simplemente, es un sentimiento. El sentimiento no tiene tanto correlato físico, Claro. pero una emoción se evidencia inmediatamente. Por ejemplo, me da vergüenza, me sonrojo.
Sí. Me pongo colorado. Ese es el efecto que provoca, claro. Exactamente. Por ejemplo, para que la gente se dé cuenta. Sí. Si tengo miedo, se evidencia inmediatamente. Blanca como un papel. Claro, pálido Sí. y listo para lo que explicábamos la otra vez, huir o luchar, por ejemplo, cuando nos encontramos con el famoso mamut que describimos, que todos se han quedado con la idea el mamut. El mamut. Que era la reacción de estrés. Entonces, todas las emociones tienen un correlato físico y son generalmente de un tiempo limitado. Claro. O sea, no se prolongan todo el día. Sí. O sea, una emoción de alegría puede prolongarse 10 minutos, media hora, de acuerdo a la intensidad. Bien. A diferencia del sentimiento, que generalmente un sentimiento de amor por una persona es prolongado durante mucho tiempo. Bien, y bueno, hoy estamos como expuestos, ¿no? Por el tema de la situación, quizás social, económica, política que nos acontece. Digo que por allí estamos expuestos a emociones muy fuertes o a tensión, ¿no? El estrés y demás, por ejemplo, con la pérdida de trabajo, o por allí que la situación no está como muy fácil, o distintas cosas que pueden también causarnos efectos contradictorios al corazón. Sí, siempre las emociones no son... O sea, las emociones extremas... A ver, hay un concepto que es fundamental. Las emociones no las podemos evitar. Claro, es que ese es el tema. ¿Cómo hacemos? Porque claro, estamos todos frente a esto expuestos. De controlarlas entre comillas. Sí. Porque cuando uno quiere controlar una emoción, es como si yo le digo a usted, no piense en un elefante blanco. ¿Usted qué está haciendo? Pensando en el elefante blanco. Claro. Entonces no funciona eso. Claro. Yo quiero controlar una emoción y la emoción me invade, me traiciona. Sí. Entonces hay otros mecanismos para poder encauzar las emociones. Bien. Para poder hacer que esas emociones nos ayude de alguna manera a... digamos, los desafíos del día. A contrarrestar lo negativo que pueden provocarnos. Y claro, y aparte a superar nuestros desafíos día a día. Bueno, a veces nosotros no tenemos, por ejemplo... Recuerde que es siempre una adaptación a un estímulo. Claro. Y esa adaptación al estímulo se manifiesta en forma psicofísica. A nosotros nos ayuda, en teoría, a poder afrontar todos esos desafíos y esos estímulos que recibimos diariamente. A veces nosotros estamos tan corriendo con todas las actividades o no sé responsabilidades. Si contesté la pregunta. Sí, bien. Sí, pero con esto voy a esta situación que por allí no nos encargamos. Cuando usted dice que cuando a veces uno tiene que aprender a tomar esas alternativas o esos caminos o a tratar de canalizar esa emoción justamente para que no nos perjudique de tal magnitud, ¿no? Como puede hacerlo. Por ejemplo, ¿qué se me viene? Cuando uno está todo el tiempo corriendo en la vida, ¿no? Que vas de un trabajo del otro, que venís, que los chicos, que la casa, que el trabajo, que los hombres también con distintas obligaciones. Y por allí nos olvidamos de hacer actividad física, de hacer una actividad artística, por ejemplo, de bailar, de pintar, de, no sé, de tocar un instrumento musical. Como digo, esto también puede ser utilizado como una alternativa o una herramienta para poder contrarrestar todo ese efecto negativo que pueden provocar. Para poder canalizar las emociones. Claro, exactamente. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales es el teatro. Ah, ese es fantástico. Sí. Otra, hacer magia. También. Porque hacer magia ¿Usted es mago? Claro, yo practico magia, pero por un lado, para canalizar mis emociones. Ah, qué bueno. Para aprender lenguaje corporal, para aprender actuación, que de alguna manera también me sirve para aprender a manejar mis emociones. Eso sirve para desconectarnos. ¿Cómo para? Como para desconectarnos, o sea, cambiar chips. Bueno, acá claro, nos desconectamos, pero a su vez también aprendemos a canalizar, a encauzar nuestras emociones de una manera diferente, sin intentar controlarlas, que eso es lo que no tenemos que hacer. Claro. Si yo digo, no quiero estar estresado en este momento, me voy a estresar. Claro. En cambio, si yo aprendo un sistema o una técnica de teatro, o en este caso, bueno, lo que yo hago... O tocar un instrumento musical, ¿no? También la música. Claro, pero las técnicas de teatro nos ayudan... ¿Arte marcial es usted? También es fundamental. Pero las técnicas de teatro, las técnicas de actuación, nos llevan a manejar a nosotros las emociones muy fácilmente. Entonces las personas que son muy emocionales, de por sí les aconsejo que estudien teatro. No magia, porque la magia tiene otras técnicas y otras cosas que... Puede generar más estrés. Claro, aprendiendo el truco, claro, que no te salga el truco. Exactamente. Doc, usted ve muchísimos pacientes porque sabemos que su centro médico es impresionante la cantidad de pacientes que tiene. De la mayoría que llegan al consultorio, ¿muchas de esas personas tienen estas alternativas? ¿Tienen estas actividades para ayudar a canalizar las emociones? La mayoría no. Y acá tenemos dos cosas. Es decir, el paciente que tiene esas emociones
y el paciente que justifica con sus emociones las enfermedades que tiene. Sí, también. Entonces, ¿qué sucede? Viene con hipertensión arterial y me dice, no, hoy he tenido un día totalmente estresante, para llegar al consultorio tuve que pasar por un tránsito muy pesado. Entonces, o se me hacía tarde y venía muy apurado, entonces llegan con la presión alta, pero esa es una forma de justificar emocionalmente, porque nosotros le echamos la culpa a todo para nuestras enfermedades cardiovasculares. Sí. Nosotros nada que ver. Nosotros no, me refiero está fuera el enemigo. Al general de la gente. Sí, sí, ¿no es cierto? todos somos viento iguales. sonda, al frío, al calor, o sea, lo que haya. Al jefe, al auto, al esto, a todos. A todos. Sí. Entonces, también sirve como una forma de justificación y también tenemos que explicarle al paciente que esas enfermedades no se producen en ese caso particular por su emoción previa. Claro, exactamente. Ahora, habría que hablar de otra cosa que es muy importante. Usted me lo preguntó en el programa pasado, yo creo que no lo contesté adecuadamente y me gustaría hablar sobre eso. ¿Cuál? Porque me preguntó algo sobre las personalidades. Sí. Bien, hay una personalidad que antiguamente se le llamaba de tipo A. Sí. O sea, de tipo A, tipo B, tipo C, después se haré una de tipo D. La personalidad de tipo A son las personas de negocios, por ejemplo. Sí. Son personas impulsivas, son personas agresivas, entre comillas. Son personas que siempre van hacia adelante, que no tienen tiempo, son personas impacientes. Que cuando se van de vacaciones llevan el trabajo a las vacaciones, no pueden dejar de trabajar. Exactamente, no se desconectan nunca. Que se ponen metas a veces muy altas y no las pueden alcanzar y viven estresados. Sí. En parte nosotros también tenemos un poquito de ese tipo de personalidad tipo A, porque también esas personas son personas triunfadoras. ¿Sí? Pero esas personas, si no saben manejar sus emociones adecuadamente, si no saben que son así, y no pueden bajar un cambio, como decimos habitualmente, ser consciente de cómo están predispuestas a enfermedades cardiovasculares que son dos fundamentalmente, la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. Claro. De hecho, se consideró en algún momento que era un factor de riesgo independiente en relación a todos los otros factores de riesgo que siempre nombramos. Mira qué importante. Claro, porque a veces eso también, ¿no? Tener conciencia de cómo somos y ahí, bueno, puntualizar cómo aprender a canalizar. Tenemos una pregunta de un televidente, Doc. ¿Pero cómo no? Dani, cuando quieras. Sí, acá nos llega una pregunta que dice si las enfermedades pulmonares pueden afectar al corazón. Por ejemplo, bronquitis. Claro, por esta época también del año. Sí, las enfermedades pulmonares afectan el corazón y el corazón afectan a los pulmones. Viceversa. Viceversa, sí. Pero es relativo. Es decir, para que una enfermedad pulmonar afecte al corazón tiene que ser, por ejemplo, un paciente con EPOC. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un paciente severamente fumador que tiene una bronquitis crónica o un enfisema. En este caso, lo que se afecta es la parte derecha del corazón. Que a la larga también puede afectar la parte izquierda del corazón y el paciente termina con insuficiencia cardíaca. Más todo el cigarrillo, más todas las cosas que ya te que ya está afectando el resto de la economía del paciente. Así se llama en términos médicos, o sea, el resto de la fisiología del paciente. Los pulmones fundamentalmente. El hígado queda muy afectado cuando el ventrículo derecho también se afecta por el EPOC en este caso. Y presentan generalmente edemas de miembros inferiores y cuando están en estadios avanzados presentan ascitis, o sea, retención de líquidos entre las vísceras del abdomen. Perfecto. Bueno, ahí está. Queríamos responderlo porque si no después quedan las preguntas pendientes de nuestros televidentes y no queríamos dejarla pasar. Bueno, entonces, a ver, el consejo para el tema de hoy, de las emociones extremas. ¿Hay que aprender a canalizar las emociones? Primero, hay que aprender a canalizar las emociones, hay que aprender a manejarlas, encauzarlas, hay que aprender a manejarlas en formas indirectas. O sea, hay un montón de métodos para eso. No en forma directa, no quiero anular porque lo estoy reprimiendo y eso después sale y me hace mal. Eso es cierto. Eso es fundamental. Y el otro concepto, si quiere que ya vayamos redondeando el tema, es que cuando una persona sabe que va a recibir una emoción extrema o fuerte, por ejemplo, el caso de una señora que tiene que viajar a Estados Unidos, esto me lo consulta muy frecuentemente, o a España, por ejemplo, a ver un hijo que hace 10 años que no lo ve.
¿puede ir o no puede ir? Claro. Entonces, sí puede ir, claro, ¿cómo no va a ir a ver a su hijo? Pero lo que hacemos los cardiólogos es tratar de minimizar, disminuir al mínimo todos los factores de riesgo para que si tiene emociones fuertes o extremas, no la perjudiquen o el riesgo de perjuicio sea mucho menor. Entonces eso es fundamental, tratar los factores de riesgo y que se vaya con cero factores de riesgo en lo posible. Perfecto, claro. Los factores de riesgo modificables, hay factores de riesgo que no se pueden modificar porque dependen de la edad y dependen de otras cosas o enfermedades previas. Pero bueno, lo protegemos para que el paciente pueda viajar relativamente tranquilo y exponerse a emociones que pueden ser fuertes, porque obviamente esas emociones siempre son fuertes cuando uno se encuentra con un familiar que hace mucho que no lo ve, o esto lo podemos trasladar a cualquier otro tipo de situación. Situaciones, pérdida de empleo. Consultar al cardiólogo, si yo estoy enfermo de corazón, con más razón, y si no estoy enfermo, no sé si estoy enfermo, porque hay enfermedades silentes. Entonces consulto al cardiólogo, veo qué está pasando, el cardiólogo me disminuye las los factores de riesgo, y de esa manera yo puedo afrontar cualquier situación emocionante, fuerte o extrema, con un menor riesgo de que me produzca enfermedad cardiovascular. ¡Qué genio, Doc! Y dos cosas más, muy cortitas. Las emociones extremas pueden producir directamente, no desencadenar, sino producir directamente, dos enfermedades cardiovasculares que las nombro rápidamente. ¿Cuál? La enfermedad del corazón roto y las arritmias, que algunas pueden ser mortales. Perfecto. Recordemos que todas las enfermedades cardiovasculares matan por arritmias. Bueno, entonces a tomar la precaución necesaria. Pero no todas las arritmias son mortales. Pero para eso hay que pero mucha gente ¿cómo se va lo sabemos? Como yendo al cardiólogo y que el cardiólogo le diga en qué situación está. Por supuesto, como siempre. El consejo que siempre damos aquí en Tardes Compartidas es que antes cualquier cosa consultamos a nuestros profesionales, que por eso están y son un lujo, la verdad, como el doctor Ariel Savio. Muchísimas gracias, Doc. Un placer. Muchas gracias. Tema que es de la cotidianidad, ¿no? Absoluta. Absoluta. De las emociones fuertes. Bueno, nuestro médico cardiólogo Ariel Savio, médico cardiólogo, lo dije 5 veces más o menos, ¿cierto? Sí. Bueno, es lunes. Es lunes y claro, y tuvimos un fin de semana. Me están haciendo señas detrás de cámara que no me gusta, no es así. Bueno, nos vamos antes a un bonito consejo de Gani Colchones y Somier, porque tiene la verdad la mejor propuesta.